Todos creen que fue el padre de la ciencia moderna, pero si Newton viviera hoy, probablemente lo llamaríamos ocultista. La historia lo recuerda como un genio. El hombre que descubrió la gravedad, que escribió los Principia Mathematica, que fundó la física moderna, Isaac Newton. El nombre suena a verdad, a precisión, a razón. Pero hay algo que no te contaron, algo que se oculta detrás de los retratos solemnes, de las ecuaciones que enseñan en las escuelas, de las estatuas erigidas en su nombre. Porque Isaac Newton no fue solo un científico, ni siquiera fue, en primer lugar, lo que hoy llamaríamos un hombre racional. Fue, en muchos sentidos, el último de los magos. Estudió alquimia en secreto. Pasó años encerrado entre símbolos crípticos, buscando la piedra filosofal, experimentando con metales y mercurio. Escribió más sobre teología y misticismo que sobre ciencia. Creía que Dios había codificado la verdad en la Biblia, en los templos antiguos, en las proporciones divinas del universo. La imagen que nos dieron de él no es falsa, pero está incompleta, porque si queremos entender realmente a Newton, y quizás también entender los límites de lo que hoy llamamos conocimiento, tendremos que atrevernos a mirar ese otro lado, el lado oculto, el lado que la historia oficial silenció, el lado que conecta ciencia y espíritu, lógica y símbolo, materia y conciencia. Este no es un video sobre ecuaciones. Es un viaje a través de la mente de uno de los hombres más brillantes y más enigmáticos que ha existido. Y puede que al final descubras que la ciencia nació del misterio. Isaac Newton nació en 1642, el mismo año en que murió Galileo. Inglaterra estaba en plena convulsión. Guerras civiles, tensiones religiosas y un mundo que se debatía entre el antiguo orden y una nueva forma de ver la realidad. Pero cuidado, no era aún un mundo moderno. La ciencia no existía como la entendemos hoy. No había universidades llenas de laboratorios, ni premios Nobel, ni consenso científico. Había, en cambio, un crisol de saberes, alquimistas, teólogos, filósofos naturales, y entre ellos una búsqueda común, comprender el diseño divino del universo. Los hombres estudiaban las estrellas y creían que influían en el alma, mezclaban metales y esperaban encontrar el secreto de la transmutación, no solo del plomo en oro, sino del alma en luz. Leían las escrituras sagradas, como si fueran un código cifrado que escondía la arquitectura secreta del cosmos. Newton creció en ese mundo. En su biblioteca había más tratados de alquimia y teología que de ciencia. Creía que Dios hablaba a través de las proporciones, de los números sagrados, de las correspondencias ocultas entre cielo y tierra. Su universo no era un reloj frío y mecánico. Era un templo vivo, lleno de símbolos, vibraciones
y signos que sólo el iniciado podía interpretar. La revolución científica apenas comenzaba, pero no había cortado aún sus raíces mágicas. Newton fue parte de esa transición. No solo la vivió, la encarnó. Y es ahí donde su historia se vuelve realmente fascinante. Cuando se habla de Newton, se habla de ciencia. La ley de la gravedad, la óptica, el cálculo infinitesimal. Su célebre obra, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, cambió para siempre la forma en que entendemos el universo. Fue él quien formuló que toda masa atrae a otra con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Una fórmula tan elegante que aún hoy se enseña como una verdad incuestionable. También experimentó con la luz, descubriendo que el blanco no es un color puro, sino la suma de todos. Descompuso el arco iris y lo volvió a unir. Entendió las leyes del movimiento y del tiempo. Le dio orden al caos aparente de los cielos. Por eso se le llama el padre de la ciencia moderna. Pero aquí es donde comienza la paradoja. Durante siglos, muchos intelectuales han repetido una crítica velada, casi con resignación. Newton podría haber llegado aún más lejos, si no hubiera perdido tanto tiempo en supersticiones. Se refieren a su inmersión en la alquimia, en la teología, en el estudio de antiguas escrituras. A sus noches en vela rodeado de crisoles, manuscritos esotéricos y visiones proféticas. Lo acusan de haber desperdiciado su genio en laberintos oscuros, en símbolos incomprensibles, en especulaciones sin base empírica. Pero, ¿y si la historia estuviera al revés? ¿Y si fue precisamente gracias a su exploración de lo invisible, del alma de la materia, de la estructura sagrada del universo, que Newton desarrolló su visión única de la naturaleza? Tal vez no fue un científico contaminado por lo esotérico. Tal vez fue un místico que por un instante comprendió la ciencia, porque cuando Newton miraba una manzana caer, no solo veía gravedad, veía armonía, veía diseño, veía una verdad que no era solo física, sino divina. Detrás del genio científico había otra figura, más silenciosa, más oculta, más profunda. Isaac Newton dedicó más de 30 años de su vida, sí, más de la mitad de su tiempo productivo, al estudio de la alquimia. Sus diarios, ahora revelados, están plagados de experimentos con metales, compuestos misteriosos, símbolos arcanos y fórmulas que no obedecen al lenguaje de la ciencia moderna. Buscaba la piedra filosofal, no como un objeto mágico, sino como un símbolo de la transmutación última, la purificación de la materia y del alma. En su estudio, cerrado, silencioso, iluminado solo por la llama de una vela, Newton experimentaba con mercurio, antimonio, azufre. Anotaba los efectos, las reacciones, los colores que emergían, los olores que revelaban una transformación invisible. Creía que cada proceso físico ocultaba una metáfora espiritual, que todo en la naturaleza
obedecía a un orden divino y que ese orden podía ser leído si uno aprendía a interpretar el lenguaje correcto. Y ese lenguaje no era el de las matemáticas, era el del símbolo, la correspondencia, el fuego secreto. Estudió textos de alquimistas medievales, de sabios herméticos, de visionarios que hablaban en claves. Tradujo pasajes del Corpus Hermeticum, rastreó el conocimiento perdido de Egipto y buscó conexiones entre los metales y los planetas, entre los procesos químicos y los estados del alma. Para Newton, la alquimia no era una superstición, era una forma de conocimiento más profunda, más total, una ciencia del espíritu y de la materia unidas. Y en esa búsqueda encontró no solo respuestas, sino inspiración. Muchos creen que sus teorías científicas surgieron del método racional, pero sus cuadernos muestran algo más inquietante, que algunas de sus intuiciones más brillantes nacieron de imágenes alquímicas, de visiones internas, de símbolos arcaicos que luego tradujo al lenguaje matemático, como si la verdad se revelara primero en el misterio y sólo después en la ecuación. Newton no separaba lo visible de lo invisible. Para él, el universo era uno solo. Y la clave estaba en entender su armonía oculta. Pocos saben que Isaac Newton escribió más sobre teología que sobre ciencia. Miles de páginas, manuscritos enteros dedicados a interpretar la Biblia, a estudiar las antiguas profecías hebreas, a buscar la estructura sagrada de la historia humana. Newton no era solo un lector de las escrituras, era un descifrador, un hermeneuta, un profeta que creía que el tiempo tenía forma, ritmo, diseño. Estaba convencido de que Dios había ocultado la verdad en símbolos, proporciones y narraciones míticas. Que el Apocalipsis no era solo una visión simbólica, sino un calendario cifrado. Y que la clave estaba en el templo de Salomón. Durante años, Newton estudió sus proporciones, midió, comparó, reconstruyó sus planos según descripciones bíblicas. Creía que ese templo era una réplica en miniatura del orden cósmico, un diagrama oculto de la voluntad divina, un modelo de la creación. Para él, entender el templo era entender el universo. También intentó calcular la fecha del fin del mundo, no desde el miedo, sino desde la precisión. Buscó pistas en Daniel, en el Apocalipsis, en los calendarios sagrados. Creía que la historia humana tenía ciclos secretos, fases invisibles como los movimientos de los planetas. Y no lo hacía desde la fe ciega. Lo hacía como científico de lo sagrado, con reglas, con hipótesis, con ecuaciones aplicadas a lo divino. Pero sus ideas no fueron bien recibidas. Sus textos teológicos no se publicaron en vida. Fueron considerados peligrosos, heréticos, desviados, porque Newton no aceptaba los dogmas. Creía que la Iglesia había corrompido el mensaje original. Rechazaba la Trinidad, dudaba de los concilios y buscaba una religión de origen
limpia, directa, basada en los códigos del cosmos. Él no quería creer, quería comprender. Y en su intento por unir ciencia y fe, matemática y revelación, quizás vio algo que la mayoría no puede ver. Isaac Newton es recordado como un ícono de la razón. Los libros escolares lo presentan como el científico perfecto, metódico, racional, pionero del pensamiento moderno. Se lo menciona junto a Descartes, Galileo y Einstein. Se le rinde culto en los laboratorios, en los manuales de física, en la cultura que venera la lógica por encima de todo. Pero hay un problema. Esa imagen no es completa. La mayoría de los textos omiten o minimizan su trabajo en alquimia, su obsesión por la Biblia, su búsqueda espiritual. Cuando se menciona, es como una excentricidad, como una debilidad, como si fuera un genio que se desvió por caminos extraños. Y sin embargo, esos caminos fueron los que más tiempo ocuparon en su vida. ¿Por qué se oculta ese lado de Newton? La respuesta está en la construcción del mito moderno. A medida que la Ilustración se consolidó y la ciencia se institucionalizó, hubo una necesidad de limpiar la historia, de mostrar que el conocimiento verdadero venía únicamente de la observación, del método, de la razón pura. La magia, los símbolos, lo espiritual, todo eso debía quedar atrás, como superstición del pasado. Pero Newton no encajaba, porque él no separaba ciencia de símbolo, materia de espíritu, razón de revelación. Él encarnaba una forma de conocimiento más completa, más incómoda, más peligrosa para el nuevo paradigma. Así se construyó una imagen selectiva. Se celebraron sus leyes físicas y se archivaron sus manuscritos alquímicos. Se publicaron sus ecuaciones y se ocultaron sus profecías. Se convirtió a Newton en una estatua fría, cuando en realidad fue un buscador ardiente. Solo en el siglo XX comenzaron a salir a la luz sus otros escritos. Archivos secretos, vendidos en subastas privadas, rescatados por investigadores que descubrieron un Newton completamente distinto al de los libros. Y entonces la pregunta se volvió inevitable. ¿Por qué nos enseñaron solo la mitad? Durante siglos se repitió la misma crítica. Que si Newton no hubiera perdido tanto tiempo en la alquimia, en la religión, en lo simbólico, habría llegado aún más lejos. Pero quizás es hora de mirar esa historia desde otro ángulo. Porque, ¿y si fue precisamente su inmersión en el misterio lo que le permitió alcanzar lo invisible? ¿Y si sus logros científicos nacieron de un alma que no se conformaba con lo evidente? ¿Y si la gravedad no fue solo una observación, sino una revelación? Isaac Newton no fue un científico atrapado entre supersticiones. Fue un ser humano que buscó la verdad total. Un puente entre dos mundos que hoy creemos separados. El de la razón y el del símbolo. Y tal vez el error no fue suyo, sino nuestro, al dividir lo que antes era uno. La ciencia nació del asombro, del símbolo,
del deseo de comprender lo sagrado detrás de lo físico. Pero el mundo moderno ha olvidado esa raíz. Ha partido al ser humano en dos: mente sin alma, conocimiento sin sabiduría. Newton, en cambio, nunca lo hizo. Y tal vez por eso vio lo que otros no veían. Porque quien desciende a los símbolos despierta otra forma de inteligencia, una que no se aprende en los libros, sino en el silencio, en la oscuridad del laboratorio interior, en el fuego invisible donde materia y conciencia aún se funden. No fue el padre de la ciencia, fue el último de los magos y quizás el primero en recordar que despertar no es elegir entre razón y espíritu, sino volver a unirlos. Y recuerda, despertar es empezar a ver la verdad. Hasta pronto.